En esta clase se inicia el estudio del análisis de los sistemas de ingeniería. Este tema abarcará varias clases. El análisis de los sistemas, bueno, vamos a trabajarlo a partir primeramente de sus fundamentos teóricos, iniciando por la definición de sistema, los principios del enfoque cibernético, cómo a partir de ellos se elabora el modelo matemático conceptual y su descomposición. El concepto de sistema lo vamos a entender a partir de que nuestro sistema se encuentra en un determinado entorno y hay que satisfacer determinada decisión que tiene que ver con todo el sistema. Nuestro sistema está compuesto de n elementos, A1 hasta AN, con sus enumeraciones desde el primero hasta el último. El conjunto de los posibles estados de estos elementos pueden ser diferentes para las diferentes decisiones que tome el nivel central, es decir, en función de la decisión del sistema completo. Y también puede tener diferentes valores, que pueden ser discretos o pueden incluso ser continuos. Además, pueden ser también enumeradas estas posibles decisiones de cada elemento del sistema. Y el conjunto de las relaciones entre los elementos del sistema la intensidad de cada relación es función del estado de todo el sistema, es decir, del sistema donde nuestro sistema se encuentra localizado. Estas intensidades estarán sometidas a determinadas restricciones, al igual que hay restricciones generales del sistema. Las propiedades resultantes de la interacción entre los elementos va a depender de la decisión del sistema donde se encuentra el sistema estudiado y las propias decisiones que puedan ser adoptadas internas del sistema. Es decir, se representa por el vector Y que aparece al final. Así un sistema se representa como la tríada del conjunto de sus elementos, las relaciones entre ellos y el conjunto de indicadores. En esta definición, todo sistema es binivel. Tiene que ver por el sistema donde nuestro sistema se encuentra ubicado y propiamente los elementos del sistema estudiado. Cada elemento del sistema puede también constituir un sistema, lo que determina la posibilidad de tener sistemas trinivel y en general multinivel. Bien, entonces uno de los fundamentos está dado por los principios del enfoque cibernético, desarrollado por Norbert Wiener, cuya foto aparece en la slide. En primer lugar, el estado de todo objeto se determina por sus entradas. Las entradas se clasifican en dirigidas, es decir, aquellas que pueden ser manipuladas y permiten variar el estado del sistema con el fin de alcanzar determinados objetivos. Y están las entradas que constituyen perturbaciones, a las cuales el sistema de dirección no tiene acceso. En segundo lugar, existe un conjunto X mayúscula tal que cada posible decisión pertenece a ese conjunto y la tarea consiste en hallar aquella decisión X asterisco que asegure la satisfacción de un sistema de preferencia con el cumplimiento conjunto de las restricciones a las intensidades de las relaciones internas del sistema. En tercer lugar, las perturbaciones no son necesariamente conocidas,
o bien su conocimiento puede ser incompleto. Cuarto, el sistema de dirección se retroalimenta con la información obtenida sobre el estado del objeto con el fin de rectificar sus decisiones. En este curso se introduce un principio adicional no contemplado con Wiener, que plantea que las variables de decisión del sistema mayor constituyen restricciones a los elementos del sistema, es decir, son valores que tienen que ser asegurados por el sistema estudiado. El conjunto U mayúsculo está dado por las restricciones a las intensidades de las relaciones del sistema con el exterior, bueno, y también al conjunto de posibles valores que puedan adoptar. Ese conjunto de posibles valores se restringen por las restricciones H sub U. El desconocimiento del enlace del sistema estudiado con el mayor introduce perturbaciones que afectan el desempeño general del sistema, incluyendo los valores de los indicadores de eficiencia. Así, la salida del análisis externo es un modelo matemático conceptual, en el sentido que se establecen las preferencias sobre los diferentes indicadores de eficiencia del sistema. Algunos pueden ser maximización, otros pueden ser minimización, otros pueden ser simplemente selección en base a subjetividades. Cada uno de estos indicadores va a depender tanto de las variables de decisión internas del sistema como la del entorno en el cual el sistema funciona, pero dado el carácter implícito de buena parte de los cálculos de ingeniería, va a depender también de ellos mismos, es decir, de los propios indicadores, va a depender también de las funciones restringidas del sistema. Además, hay que satisfacer las restricciones tanto a las variables de decisión de todo el sistema como a las variables de decisión interna, las que también tienen carácter implícito, su cálculo. Además, debe satisfacerse los intervalos de posibles de variación de las diferentes variables de decisión. De manera compacta aparecen estas dos últimas expresiones en rojo. La penúltima de ellas está un poco más detallada porque expresa, bueno, el sistema completo de preferencia, los indicadores sobre los cuales actúa, las restricciones sistémicas y las internas del sistema, los intervalos de variación de la variable de decisión, tanto interna del sistema como del sistema mayor donde éste opera. Un poco más resumido, bueno, se agrupan tanto las variables de los valores, las variables de decisión del sistema, junto con las restricciones a ser satisfechas internas del sistema, bueno, queda de manera compacta como se expresa más abajo. De esta manera, los componentes de los indicadores de eficiencia que son cuantificables se sustituyen en una primera aproximación por funciones z, cada una de las cuales puede ser calculada. Algunas deben ser minimizadas, otras maximizadas. Si debe ser maximizado, se multiplica por -1. En caso contrario, se mantiene el indicador de eficiencia igual. Así, hay una primera aproximación que constituye en convertir en procedimiento de alucinación el problema de toma de decisiones a ser solucionado, dado por la expresión en rojo, la primera de ellas dos que se manifiesta, que es una aproximación al problema de toma de decisiones que aparece como última restricción. En todos los casos se requiere optimizar por aproximaciones sucesivas. La aplicación de la idea del método aproximatorio combinatorio a la tarea de toma de decisiones o cualquier tarea intermedia de optimización
que constituye una aproximación a otra mayor, está dada por la siguiente idea. El conjunto D de posibles soluciones se define una función de aproximación tal que el conjunto de funciones a ser optimizada se aproxima por una QX con el cumplimiento de que ellas deben ser mayor a la aproximada, y para QX existe modelo efectivo y algoritmo de determinación no solamente de la óptima por las funciones aproximadas, sino también de todas aquellas soluciones que se diferencian de la óptima por el modelo aproximado en no más de un parámetro alfa. Es decir, que se genera una población de todas aquellas soluciones, subrayo, todas aquellas soluciones que se diferencian de la óptima en no más que un parámetro alfa. La aplicación del método permite la búsqueda de solución por aproximaciones sucesivas, o la serie de tareas aproximadas que aparece desde la primera aproximación, dado por un modelo próximo al modelo de toma de decisiones general. Este modelo ya sería de optimización, y bueno, y posteriormente simplificaciones a ese modelo, de tal manera que se cumple la secuencia de condiciones de que la óptima de la tarea anterior debe ser mayor o igual a ese propio valor en la aproximada, y así sucesivamente hasta la última aproximación. Es decir, la función o el conjunto de funciones multiobjetivo Q sobre X va a constituir siempre una aproximación al anterior, al vector de funciones anteriores. Entonces es posible la búsqueda de solución óptima en la tarea original en subespacio de opciones de solución cada vez mejor evaluados y reducidos, terminando en D sub 0, que es ya donde se aplica el procedimiento final de toma de decisión. Surge la preocupación de qué manera hallar el parámetro alfa. Existen diferentes enfoques. Uno de ellos consiste en la determinación de una cota superior a la diferencia del valor óptimo de la función original menos el valor óptimo de la función de aproximación para el mismo espacio de existencia. Esa diferencia pues daría el valor de alfa. El error de una función de aproximación utilizando la expresión de valor asegurado y considerando una distribución normal de una función de aproximación alrededor de Zx con una probabilidad determinada h, que se adopta normalmente 95 y hasta 99.97%, mediante la expresión conocida de teoría de probabilidades que aparece para la estimación del valor de Q asegurado, donde sub h es el percentil para una probabilidad h de la distribución normal, y ese es el error de la estimación. Así, para el 95% pues se tiene la expresión final que aparece en la lámina. En general, se puede actuar de otras formas también. Por ejemplo, a falta de otra herramienta, se puede estimar un valor de alfa si la solución óptima encontrada de la función de aproximación es menor que el valor óptimo de la función original. Entonces, bueno, la estimación fue correcta. Si no, sencillamente se incrementa el valor de alfa y se repite el proceso hasta tanto
el valor de Qx sub 0 sea inferior al valor de zx asterisco, es decir, hasta que el óptimo de la aproximada sea inferior al óptimo de la función original que se pretende optimizar. Otro enfoque es sencillamente por la experiencia del personal que toma decisiones. Porque ¿qué cosa es alfa? Alfa no es otra cosa que la diferencia entre el valor óptimo de la función objetivo, tomando en consideración las restricciones que impone la presencia del sistema estudiado en el sistema mayor, menos el valor óptimo de la función objetivo, sin tomar en consideración esta diferencia. Esta es otra manera de poder asegurar el valor de alfa. Sea la primera aproximación del sistema, de preferencia el decisor, la que aparece, el que no es otra cosa que la función de utilidad de la tarea de optimización multiobjetivo. Constituye la función de utilidad para los primeros primeros indicadores de eficiencia. La que constituye una aproximación a la tarea original de toma de decisiones, que toma en cuenta todos los indicadores, incluyendo los de carácter subjetivo. Con los R primero prevaluados mediante optimización multiobjetivo con ayuda de los métodos MCDM, considerando estos métodos como modeladores del sistema de preferencias de los decisores. Es decir, cada método del ámbito de los métodos de multicriteria decision making, al evaluar poblaciones de solución, no constituyen otra cosa que no sean modelos del sistema de preferencia del decisor. Como la solución óptima de la tarea original no coincide con la solución óptima de la aproximada, siempre se va a cumplir la relación que el conjunto de valores para la solución óptima a la tarea original siempre va a ser mayor o igual a esa misma evaluada para el conjunto restringido de los indicadores. Esta relación da la posibilidad de buscar la solución óptima a la tarea original en una serie de poblaciones de solución, donde D sub 0 constituye una población de soluciones generada por el modelo primero de optimización, las que son evaluadas por modelos complementarios. El orden de generación, filtrado y reevaluación de soluciones está dado por D sub m, D sub n y así sucesivamente hasta D1, las que constituyen poblaciones sucesivas de soluciones derivadas de la descomposición de la tarea primera de optimización. El último, el cuarto principio de la cibernética, que tenía que ver con el efecto de retroalimentación necesario en el proceso de toma de decisiones, pues se ilustra en el presente slide, donde existe un primer nivel superior de toma de decisiones, el que se descompone en una serie de niveles inferiores, cada uno de los cuales también puede ser descompuesto. Pero bueno, todo termina en determinadas acciones sobre un sistema de control. El sistema de control implementa sobre el objeto y después aparece las retroalimentaciones tanto para el sistema de control como para los diferentes sistemas de preparación y toma de decisiones. En el slide se representa esquemáticamente
El enfoque metodológico desarrollado. Se realiza primero un análisis externo que conduce a un modelo matemático conceptual. Este modelo matemático conceptual, en dependencia de su complejidad, se descompone en sistemas de 2 o más niveles de toma de decisiones. Una vez descompuesto, se pasa al análisis interno que concluye con los modelos matemáticos detallados de todos y cada uno de los elementos del sistema que sale como resultado de la etapa anterior. En esta etapa, bueno, se incluye todo tipo de modelos, no solamente de optimización, sino además modelos complementarios de simulación, representación gráfica e interacción hombre-máquina. Y bueno, a partir de los submodelos auxiliares, parametrización y descomposición, se pasa a la síntesis del sistema. La síntesis del sistema es hacer ejecutable el conjunto de modelos derivados del análisis interno. Es aquella aplicación de matemática, en particular de métodos de consideración del sistema, incluidos los desarrollados en esta misma área de investigación por nosotros, como lo es el método de selección de propuestas, con todo un cuerpo de teoremas, definiciones, y el método de integración de variables, que es un enfoque heurístico para hacer evolucionar por diferentes algoritmos poblaciones de solución. Como resultado de la síntesis, pues sale ya el sistema de ingeniería. ¿Qué es lo que ocurre? Que siempre la etapa posterior puede forzar la rectificación de la etapa anterior, porque por muy bien que se trabaje, siempre en ocasiones resulta necesario recuperar, o sea, rectificar la fase anterior, tanto para la síntesis como para el análisis interno, como para el análisis externo. Este es el esquema general por el que se trabaja. Bueno, en la etapa del análisis se trabaja 2 fases. La primera fase tiene que ver con el análisis externo y la segunda fase pues sería el análisis interno. ¿En qué se hace durante el análisis externo? Una clasificación de la información de entrada-salida. En primer lugar están las variables de coordinación, que son las que enlazan la tarea estudiada con la tarea de mayor envergadura. Los indicadores de eficiencia, que son aquellos que caracterizan la calidad de cualquier posible decisión que pueda ser tomada. Las variables de decisión son aquellas que permiten al decisor, al nivel de la tarea estudiada, hacer variar los valores de los indicadores de eficiencia. Y están los datos de entrada, que son aquella información complementaria que realmente se precisa durante el análisis interno y que es la que permite realizar todo el trabajo de modelación detallada para enlazar las variables del análisis externo. Como salida del análisis externo se tendría el modelo matemático conceptual con todas sus relaciones detalladas, es decir, todos y cada uno de los indicadores de eficiencia con todas y cada una de las variables que participan tanto en el cálculo de los indicadores de eficiencia como de todas y cada una de las restricciones, tanto de las variables de decisión del sistema como del sistema mayor en el cual se encuentra involucrado nuestra tarea. Además, la propuesta de modelo principal de optimización a ser empleado. Y en el caso de que sea modelo de alta complejidad, la propuesta de la descomposición, es decir, cuál sería el esquema de descomposición
a ser utilizado, incluyendo la propuesta de estructura de descomposición, listado de procedimientos de simulación probables a emplear, de representación gráfica e interacción hombre-máquina a utilizar durante la síntesis de sistema, incluido de ser posible las propuestas de métodos de multicriteria decision making a ser empleado. De todas formas, esto se precisaría en las etapas posteriores. Bueno, en la descomposición se utilizarían diferentes posibles estructuras. Una sería estructura disperso conciliada, otra estructura centralizada, otra estructura jerárquica, ahora, ¿cómo sería la estructura descentralizada? La estructura descentralizada es la más sencilla, es cuando sencillamente no hay estructura y la tarea se considera como que la solución al problema general que se quiere trabajar se descompone como una serie de sistemas independientes sin relación alguna. Realmente cualquier sistema de toma de decisiones tiene que empezar por una estructura descentralizada, porque antes de poder concatenar los diferentes elementos de un sistema hay que trabajar cada una de sus partes. Es decir, la solución al problema se reduce al estudio de cada uno de los elementos que componen el sistema. Esta tarea puede ser resuelta mediante la búsqueda de soluciones a sus tareas componentes, lo que es consecuencia de la debilidad de los enlaces de los elementos del sistema entre sí. La efectividad de todo el sistema se determina por la calidad de las decisiones de cada elemento tomado independientemente. Esto es lo que supone la estructura descentralizada, que realmente se empieza por aquí, pero después hay que enlazar los diferentes subsistemas. La posterior consideración del sistema desarrollado con nosotros de su entorno aporta determinada estructura de funcionamiento al sistema mayor del cual se encuentra el mismo. La no consideración del enlace del sistema con su entorno a partir del análisis externo puede conducir a su incorrecto diseño o concepción. Pero bueno, ya de esto hemos hablado y seguiremos hablando. Veremos algunos ejemplos de sistemas con estructura descentralizada. Por ejemplo, vamos a ver el problema del doblado de tubos cilíndricos metálicos por el método de arrastre. Las variables de coordinación en este caso están dadas por el material a doblar, límite de fluencia del material del tubo, radio de doblez, lado curvo, diámetro del tubo a doblar, espesor de la tarea del tubo. La variable de decisión en este caso sería la presión interna a ejercer y el esfuerzo axial. Y los indicadores de eficiencia, los diferentes defectos que puede tener, que hay que minimizar. En este caso, mínimo de desgastamiento, mínimo aplanamiento y mínimo de fuga. Esta tarea realmente es el resultado de un doctorado del que tuve el honor de ser tutor. El modelo matemático conceptual sencillamente es minimizar la máxima diferencia entre valores deseados de los tres defectos mencionados anteriormente, asegurando que las dos variables de decisión a tomar en este caso se encuentren en el entorno permitido. La estructura de descomposición, por lo tanto, era descentralizada. Bueno, del análisis, el análisis interno da lugar en definitiva a la solución a la tarea de toma de decisiones asociadas. En el caso de la soldadura por explosión,
se requiere conciliar propiedades mecánicas y tecnológicas diferentes con bajos costos de producción. Por lo que hay que estudiar la tecnología. Ahora, esta tecnología no existe sola, forma parte de una tecnología mayor de fabricación de maquinaria, donde una componente está dada por la soldadura de bimetales. Entonces, esta tecnología se aplica para la producción de partes componentes de maquinaria con elevadas y disímiles propiedades propias de diferentes áreas de la tecnología. El análisis externo de la tarea parte en su enlace con el tema mayor, es decir, como variable de coordinación, del espesor de la plancha volante a soldar sobre una plancha base. El espesor de la plancha base, la resistencia de cizallamiento mínima requerida para la utilización que se le vaya a dar a la pieza, y el conjunto de tipos de explosivos que se disponen para fabricar el bimetal. Como indicador de eficiencia se tiene la masa del explosivo a utilizar o altura del mismo. Se pudieran aquí también introducir otros objetivos, como lo es, digamos, el costo de producción, que va a depender no solamente de la masa del explosivo, sino también del tipo de explosivo a emplear. La variable de decisión es la velocidad de detonación de la sustancia explosiva, el espacio que separa las planchas que se sueldan, el tipo de explosivo a seleccionar. Y aquí, bueno, aparece una mínima representación del proceso de soldadura con una altura determinada de explosivo, el espesor de la plancha base, H, que es la separación entre planchas. Entonces el problema consiste en detonar el explosivo y se proyecta con gran velocidad la plancha volante sobre la plancha base. Y se crea un diente de sierra entre ambos materiales, que es el que le da cierta resistencia al cizallamiento. El modelo matemático conceptual se muestra en el slide. Se requiere minimizar la altura del explosivo a emplear, variando velocidad de detonación para cada tipo de explosivo dado. La separación entre planchas también, ya que la separación entre planchas determina la resistencia al cizallamiento que se pueda alcanzar. Se restringe la resistencia al cizallamiento, que tiene que ser mayor o igual a la demandada por el cliente. El intervalo de detonación tiene que ver con el tipo de explosivo que se utilice. No puede salirse de determinado intervalo para cada tipo de explosivo, y por experiencia se sabe que la altura de separación entre planchas tiene que establecerse entre la mitad del espesor de la plancha volante y el doble de este espesor. La generación de tecnología requiere entonces de la descripción del proceso, que tiene que ver con la descripción del comportamiento de la resistencia de cizallamiento como función de la velocidad de detonación, la separación entre planchas para cada tipo de explosivo seleccionado. Tiene que ver también con la descripción matemática de la velocidad de detonación como función de la altura del explosivo para cada tipo de explosivo. Y bueno, y la relación que tiene que ver con la altura de explosivo, de la que ya la altura de separación entre planchas, sobre la cual ya hablamos. Conocidos estos tres modelos, bueno, ya para cada valor de altura del explosivo, pues se puede optimizar el proceso. Bueno, este modelo matemático se ha empleado para diferentes tecnologías de fabricación, para diferentes bimetales.
con diferente aplicación tecnológica. Se utilizan métodos de optimización no lineal, penalizando el incumplimiento de restricciones, pero bueno, esto queda para la etapa de la síntesis del sistema. En la presente clase se dieron los fundamentos del análisis y se estudió una de las estructuras, la estructura descentralizada. En la próxima clase pues se estudiará el análisis de los sistemas con estructuras centralizadas.